Hola hermanos, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Les quiero saludarle en nombre de Cristo Jesús y quiero compartir con usted una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Esta palabra está en Juan 8:36, donde dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo encontramos en Juan 8:36. Ahora, quiero hablar sobre estar perdido. Estamos en pleno siglo XXI. Y ahorita hay que hablar en el sentido material. Para perdernos es cosa muy dura, no creo que se pueda perder fácilmente uno. Tenemos nuestros teléfonos, si no hay mapas, hay guías locales, pero estar perdido, tratar de buscar una locación es muy fácil y la encontramos si estamos perdidos, porque estar perdido es pérdida de tiempo. Cuando uno va manejando y se está manejando por muchas horas y perdió 2 horas por estar perdido, es pérdida de tiempo. Ahora dice aquí que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros estábamos perdidos. No es posible que ahora, en pleno siglo XXI, teniendo la internet, palabra de Dios, muchos predicadores en la internet que hablan sobre Dios, todavía estar perdidos. No creo que es posible, pero lamentosamente la iglesia todavía por a veces está perdida. ¿Y cómo es que el Hijo os va a libertar? Pues aquí está la respuesta misma. En Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice una vez más: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Al permanecer en la palabra de Dios es cuando recibimos la libertad. Y dice el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pues mismo Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre si no era por Él. La única forma de ser liberados es conociendo la palabra de Dios, porque esta es la que nos limpia. Muchas señales que están ocurriendo en los cielos, en la tierra. Dice que en Lucas 21 que habría señales en el sol, en las lunas, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del mar, del bramido del mar y de las olas. No hace mucho pasó un eclipse, por lo que se han enterado en la internet. Y ya pronto yo estoy esperando una noticia que algo van a decir, que hubo un temblor aquí, que algo pasó allá, porque el sol fue puesto por señal en los cielos para hablar a su pueblo, para alarmarnos. Pero ¿qué pasa que el pueblo de Dios hace? El pueblo de Dios está perdido, no está con Dios. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero fíjese que me gusta una versión que dice, la versión nueva, traducción viviente, dice, en nueva traducción viviente dice: mi pueblo pereció porque no conoce mi palabra. No conocemos palabra de Dios. Al conocer palabra de Dios, conocemos a Dios. Entonces, fíjese que en Isaías 1, vamos a ir rapidito. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Creí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de qué, de la palabra de Dios. Es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios, porque es nuestra arma. Pero el cristiano que no conoce palabra no está en nada. Igualmente el cristiano que no está orando constantemente no está en nada. Si no oramos, la vida del creyente sin oración no es creyente, no es discípulo de Dios. Se ha asomado y es creyente, pero no es hacedor de la palabra de Dios. Dios nos manda a ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, dice en Salmo 103, y vamos a ir rapidito. Salmo 103:20. Mire, ¿por qué tenemos que usar la palabra de Dios? Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo somos poderosos en fortalezas? Cuando ejecutamos la palabra de Dios. ¿Y para qué necesitamos ser poderosos en fortalezas? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con potestades, con huestes de maldades, con gobernadores de las tinieblas.
vamos a necesitar ejecutar la palabra de Dios para reprender toda esa chanza del enemigo, toda obra de Satanás en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Entonces conoceremos la verdad y en la verdad nos hará libre. Y cualquier atadura que venga o pensamiento negativo que quiera atarnos o querer esclavizarnos, nosotros lo vamos a arrepender en el nombre de Jesús con la palabra de Dios. Porque todo es con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Significa que el joven, el camino de él por a veces se ensucia, igual como nosotros los que ya no somos tan jóvenes. Pero ¿cómo lo vamos a limpiar? Con guardar la palabra de Dios, con vivir la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, amados hermanos, mire, el diablo es bien astuto. Ahora ya nos han puesto máscara o algunos no pueden ni abrir su templo. El diablo quiere atarnos, no quiere que nosotros adoremos y glorifiquemos a Dios. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El diablo quiere atarnos. Alguien que está atado, que no puede adorar, no puede exaltar a Dios con libertad. El pueblo, muchas plagas que están en Éxodos, dice en Apocalipsis, se repiten. Y vemos en Éxodo 10:9, dice que debemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, prácticamente con la familia, a adorar a Dios. Y muchas iglesias no quieren permitir a los niños ni los ancianos. ¿Y para qué? Y querían ir a hacer fiesta a Dios. Ahora, ¿qué hace? Algunos, gracias a Dios, han dejado abrir su iglesia. Pero ahora hay muchos que pueden abrirla solamente con la máscara. La ley natural de Dios no es para que el hombre fue hecho para estar con máscara, para adorarle. Eso no es correcto. Nosotros fuimos hechos y somos libres. ¿Libres para qué? Para adorarle, libres para glorificar su santo nombre. Por lo tanto, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, hermanos. Ahora, fíjese, dice la palabra de Dios que en el tiempo Jesús ya iba a ser entregado. En ese momento dice que Él se apartó en el monte de los olivos como solía hacer constantemente. Significa que Él oraba continuamente, tenía una vida constantemente de oración. ¿Usted piensa que el Hijo de Dios, cuando oró en Getsemaní, cuando ya le venía la prueba de ser crucificado, usted piensa que Él oraba: Padre Santo, líbrame, que yo no, Padre Santo, que la lanza de Roma no lance mi costado, que las espinas, Padre Santo, ten misericordia? ¿Usted piensa que él oraba así? No. Él dice que en Lucas 22:42, dice que él sudaba gotas de sangre, como gotas de sangre. Significa que si él sudaba como gotas de sangre, significa que él usaba su cuerpo, porque la única forma de sudar es que uno esté moviéndose. No creo que orando así suavemente: Padre Santo, líbrame, que yo no sea crucificado, pero que se haga su voluntad, no la mía, sino la tuya. ¿Usted piensa que así la iglesia, usted piensa que así Jesús oraba? No, él tenía que estar orando, usando su cuerpo. Dice su palabra que este cuerpo es templo y morada de su Santo Espíritu. Por lo tanto, si este templo es libre, entonces se tiene que usar este cuerpo, porque este cuerpo es templo de Dios. Hay mucha gente perdida, mucho familiar perdido en nuestras congregaciones, en nuestras familias, que es triste lamentablemente que estuvieron con nosotros y ahora ya no están. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia por eso? No hace nada. Padre Santo, salva a mi hermano, salva a mi hermana, ten misericordia. No, hermanos, es tiempo de afligir nuestra alma. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Dice: mi pueblo pereció porque no conoce palabra de Dios. Pues recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Fíjese, déjeme decirle algo rapiditamente. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio y Daniel con los tres jóvenes que iban con él también, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que pasar muchas pruebas de su vida. Pero lo que me gusta mucho de Daniel, si no me equivoco, en Daniel 6 o 5, dice que él oraba 3 veces al día. Significa que tenía comunicación. Y él dice que era edicto, era ley que no podían adorar a otro Dios más que al rey Darío, sino al rey que estaba ahí.
Pero a Daniel no le importó, porque él quería agradar a Dios antes de los hombres. ¿Y qué hizo Daniel? No, él abrió la ventana y siguió con su rutina, adorando y bendiciendo el nombre, y lo hacía 3 veces al día. Mira, Dios le dijo a Pedro: ¿no has podido orar ni que sea una sola hora? Eso significa mínimo, la iglesia tiene que estar orando 1 hora al mínimo por día, si no es más, porque Dios me dijo a mí que 1 hora no es suficiente. Miren la prueba que le vino a él en Getsemaní, que él estaba ahí luchando, pero solo Dios lo pudo fortalecer. Vino como 3 veces, no me equivoco si fue 2 o 3 veces, y los halló a sus discípulos durmiendo. Significa que toda esa noche él estuvo orando. Y dice su palabra: sé imitador, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar a nuestro Jesús, como Él vino a vivir una vida como nosotros. Él vino y nos mostró el camino. Él mismo dio el ejemplo. ¿Y qué es nosotros? Nosotros no somos la excepción. Si Jesús ya lo hizo todo, pues también nosotros tenemos, y dice su palabra, que sin santidad, sin la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo limpiamos nuestras vestiduras, dirá usted? Buscando su palabra, orando, estando más con Él. Porque si Moisés estuvo con Él 40 días, 40 noches, agarrando la ley, Él tenía que cubrir su rostro, porque su rostro resplandecía mucho, dice su palabra. Y eso significa que él estaba tan puro, tenía la presencia de Dios en él, que él tenía que cubrir su rostro, porque no lo podían ver los demás, porque los demás no tenían la misma comunicación con Dios como tuvo Moisés. Por lo tanto, hermanos, no es tiempo, el tiempo se ha llegado. Que la iglesia se levante, para buscar a Dios más en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca. Dios no está buscando gente que adore suavemente, que busque, dice en Joel, convertidos a mí de todo corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Por a veces ni queremos orar, mucho menos ayunar. Y cuando lo hacemos, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo voy a orar? Usando la palabra de Dios. Al diablo se vence con la palabra de Dios. El mismo diablo sabe que esto es una gran verdad. Lamentosamente nosotros no la usamos siempre. Esta es nuestra poderosa arma, y con esto vencemos al enemigo, al diablo. Y cuando usted usa su arma muy bien, le recuerda al diablo que él ya está derrotado, que la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores. Queremos en triunfo, victoria en victoria. Cuando usted le recuerda eso al diablo, cuando vienen los pensamientos malos, porque Él nos echa dardo a nuestros pensamientos, usted le tiene que recordar: diablo, tú estás vencido, porque mi Cristo te venció en la cruz. Por lo tanto, yo soy más que vencedores. Y aunque estoy pasando una tribulación, una prueba, pero la palabra de Dios dice: confiar en mí, en mi Dios, confía en mí, que yo he vencido el mundo, dice la palabra de Dios. Usted le tiene que recordar al diablo y reprenderlo con la palabra. Pero si usted no lo hace, no conoce palabra, ¿cómo lo va a reprender? Más por eso le llegan esos pensamientos. Nos llegan a todo mundo, nos llegan pensamientos malos que no son de Dios. Por lo tanto, les animo en el nombre de Cristo Jesús, hermano, conozcamos más la palabra, porque por ella somos libres, por la palabra somos salvos. Por lo tanto, dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Cuando usted guarda la palabra, dice su palabra, como acabamos de leer, somos ministros de Él, que somos poderosos en fortaleza. ¿Para qué? Para derivar la fortaleza del diablo que quiera gobernar nuestra vida. Ejecutamos su palabra para poder vencer. Así seremos poderosos en fortaleza. Por lo tanto, cuando uno comienza a leer su palabra, dice: no, esto está mal en mí. La palabra de Dios dice que Él es justo y recto, y Él ama la justicia. Por lo tanto, yo también tengo que ser justa, recta
¿En dónde? En mi trabajo, con mi familia, en mi negocio, en los quehaceres, con mis hijos. Tengo que ser justo y recta y fiel, responsable, porque la palabra es la que nos liberta, y al leerla uno se da cuenta que no está bien. Por lo tanto, los animos en el nombre de Cristo Jesús, que sigamos viviendo la palabra, que escudriñemos las escrituras, porque de Él viene la vida, porque de ellas tales está la vida eterna, hermanos. Por lo tanto, Dios les bendiga. Quiero tomar una pequeña oración para bendecir su vida y también para pedirle fuerzas a Dios. Padre Santo, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Mira a todos los que han oído esta palabra. Dice tu palabra, Santo, que la palabra tuya no retorna vacía, sino que hace el efecto que tiene, Padre Santo, y penetra el alma, penetra el corazón, y define los pensamientos de uno, Padre, hasta partir el alma. Por lo tanto, Señor, mira que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con potestades, Señor, gobernadores de las tinieblas. Ayuda a tu iglesia, Padre Santo. Conoceremos la verdad, y la verdad eres tú, Padre. Dice tu palabra que tú eres el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, diciendo que la palabra eres tú mismo, y esta palabra que eres tú, Padre Santo, nos hace libre. Por lo tanto, Padre Santo, te pido, todos los que oigan, Padre Santo, que ellos puedan ser libres, que Padre Santo insten en sus corazones, que comencemos, Padre, a buscar más tu rostro, conocer más de ti, que no perezcamos por falta de palabra o por falta de conocimiento. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse y darme un like. Que Dios les bendiga. Amén.